Estás haciendo todo bien, pero algo invisible está bloqueando tu vida. Si oras, si ayunas, si eres fiel, si obedeces, si sirves, si das, si adoras, y aún así tu vida no avanza, eso no es normal. Así no es como se supone que funcione el reino de Dios. La fidelidad debería producir fruto. La obediencia debería abrir puertas. La oración debería traer un rompimiento. Pero para muchos creyentes, nada de eso está ocurriendo. Y la peor parte no es el problema en sí. La peor parte es la culpa silenciosa. El cuestionamiento constante. La sensación de que tal vez, de alguna manera, el problema eres tú. Tal vez no estás orando bien, tal vez no estás creyendo lo suficiente, tal vez hay un pecado que no has confesado, tal vez no eres lo suficientemente espiritual, tal vez Dios está decepcionado contigo. Y ese tormento interno, esa autoacusación, ese peso aplastante de sentir que estás fallando espiritualmente cuando estás haciendo todo lo que sabes hacer, se convierte en su propia prisión. Hoy, alguien que ha visto cómo opera el ámbito espiritual desde el otro lado, va a explicar algo que casi nunca se enseña en las iglesias. Algo que mantiene a las personas espiritualmente estancadas durante años, incluso décadas, mientras sirven fielmente a Dios. Algo invisible que bloquea el avance incluso cuando tu corazón está bien y tus acciones son correctas. Y comprender esta única cosa podría ser la razón por la que tu vida finalmente comience a avanzar después de años de estancamiento. Si este tipo de contenido te ayuda a ver de lo que nadie habla, suscríbete ahora. Porque este canal existe para revelar lo que permanece oculto. Déjame describir algo y dime si este eres tú. ¿Ves a personas menos fieles que tú prosperar? Personas que no oran tanto, personas que no sirven con tanta constancia, personas que no están tan comprometidas, personas que apenas van a la iglesia, y de alguna manera sus negocios crecen, sus relaciones son saludables, sus finanzas aumentan, sus vidas avanzan, mientras tú, fiel tú, obediente tú, servidor tú, dador tú, orante tú, estás atrapado en el mismo lugar en el que estabas hace 5 años. Las mismas luchas, las mismas limitaciones, las mismas puertas cerradas, las mismas oraciones sin respuesta. O tal vez oras y nada se mueve. Llevas las mismas peticiones a Dios año tras año. Ayunas por ellas, crees por ellas, permaneces en fe, declaras la Escritura sobre ellas. Haces que otros oren contigo por ellas, y nada cambia. La oración sube, pero nada baja. La fe es real, pero el rompimiento nunca llega. La espera continúa, pero la respuesta nunca aparece. Y empiezas a preguntarte si Dios siquiera te escucha. Si tus oraciones llegan al cielo, si hay algo mal contigo espiritualmente que está bloqueando tu conexión con Dios. O tal vez sientes que siempre estás empezando desde cero. Cada vez que ganas impulso, algo sucede que te devuelve al inicio. Construyes algo y se derrumba. Haces progreso y algo lo destruye. Avanzas 3 pasos y te empujan 5 hacia atrás. Y este patrón se repite con tanta consistencia que empiezas a creer que así será siempre tu vida. Que el avance no es para ti. Que el rompimiento es para otros, pero no para ti. Que estás destinado a luchar mientras ves a otros tener éxito. Y esto es lo que esto crea. Un conflicto interno peligroso. Fe por fuera. Confusión por dentro. Alabas a Dios públicamente mientras en privado te preguntas por qué nada te funciona. Animas a otros mientras secretamente estás desanimado por tu propia situación. Declaras victoria mientras internamente te sientes derrotado. Mantienes la apariencia de fe porque eso es lo que se espera de ti. Pero por dentro hay duda, hay frustración, hay agotamiento. Está la pregunta silenciosa que tienes miedo de hacer en voz alta. ¿Acaso Dios realmente se preocupa por mi situación? Y es exactamente ahí, en ese lugar de conflicto interno, donde muchos creyentes caen en un error invisible. Un error que no ven, un error que nadie les enseñó a reconocer. Un error que no tiene que ver con su corazón, ni con su fe, ni con su obediencia, sino un error que le da al enemigo permiso legal para bloquear lo que Dios quiere liberar. Si esto ya te está haciendo sentido, suscríbete. Los próximos minutos van a cambiar la forma en que entiendes tu caminar espiritual. Ahora déjame establecer por qué puedo hablar de esto con autoridad. Pasé años en el satanismo antes de encontrarme con Cristo. No voy a glorificar ese pasado ni darle más atención de la necesaria, pero sí te diré lo que esa experiencia me enseñó. Cuando has visto cómo opera el sistema del enemigo desde adentro,
Cuando has entendido los mecanismos de la guerra espiritual desde el lado opuesto, reconoces patrones que la mayoría de los cristianos nunca ve. Entiendes estrategias de las que la mayoría de las iglesias nunca enseña. Y una de las cosas más importantes que aprendí es esta. No todo bloqueo es un ataque. Algunos bloqueos son permisos que no han sido discernidos. El enemigo no ataca al azar. Opera conforme a ley, conforme a permiso, conforme a acceso. Y cuando tiene bases legales para bloquear, no necesita atacar. Solo necesita mantener el bloqueo. Y la mayoría de los creyentes nunca identifica esto porque se les ha enseñado a reconocer ataques, pero no a reconocer permisos. Saben cómo resistir al diablo, pero no saben cómo cerrar las puertas que le dan al diablo el derecho de quedarse. Esto es lo que necesito que entiendas con claridad. El problema que mantiene tu vida estancada no es falta de fe. No es que no estés creyendo lo suficiente. No es que no estés orando lo suficiente. No es que Dios esté reteniendo bendición porque no seas lo suficientemente espiritual. Y tampoco es pecado oculto. Sí, el pecado no confesado puede bloquear la bendición. Pero la mayoría de los creyentes que están estancados no viven en rebelión oculta. Están buscando genuinamente a Dios. Están intentando vivir correctamente, son verdaderamente fieles. Entonces, si no es falta de fe y no es pecado oculto, ¿qué es? Es algo estructural, no emocional. La mayoría de la enseñanza sobre el rompimiento se enfoca en las emociones, en sentir más fe, en creer con más fuerza, en orar con más pasión, en generar más intensidad espiritual. Pero la estructura no se trata de emoción. La estructura se trata de cómo están configuradas las cosas. ¿De qué puertas están abiertas? ¿De qué permisos existen? ¿De qué patrones están activos? Y cuando hay un problema estructural en el ámbito espiritual, la intensidad emocional no lo arregla. Puedes orar con toda la pasión del mundo, pero si hay una puerta abierta que no conoces, si hay un permiso activo que no has identificado, si hay un patrón que se repite y no has reconocido, el bloqueo permanece. Si quieres seguir aprendiendo este tipo de discernimiento, suscríbete ahora. Este no es contenido común. Déjame introducirte a un concepto que casi nadie enseña. Y voy a hacerlo de manera progresiva porque si explico todo de una vez, no lo retendrás. El ámbito espiritual opera conforme a principios, a leyes, a patrones. Y uno de esos patrones son los ciclos. Ciclos espirituales que se repiten hasta que se completan correctamente. Y esto es lo que la mayoría de los creyentes no entiende. Puedes ser obediente a Dios mientras mantienes activo algo que Él nunca autorizó. Puedes ser fiel en el 90% de tu vida, mientras el 10% que no está rendido crea una apertura legal. Puedes estar orando poderosamente, mientras una puerta que no conoces permanece abierta, dándole acceso al enemigo. Déjame desglosarlo en 3 componentes que trabajan juntos para crear lo que estoy llamando bloqueo estructural. Primero, ciclos no reconocidos. Son patrones que se repiten en tu vida que nunca has identificado como espirituales. Tal vez cada vez que estás a punto de tener un rompimiento financiero, algo sucede que drena tus recursos. Una emergencia, un gasto inesperado, una crisis que requiere el dinero que ibas a usar para avanzar. Y esto sucede con tanta consistencia que no puede ser coincidencia, pero nunca lo has reconocido como un patrón espiritual. Simplemente lo has aceptado como mala suerte, como que la vida es dura, como que así son las cosas para ti. O tal vez cada vez que te acercas a alguien, cada vez que una relación empieza a profundizarse, algo sucede que la destruye, un malentendido, un conflicto, una traición, distancia. Y el patrón se repite relación tras relación, pero nunca lo has visto como un ciclo espiritual, simplemente te has culpado a ti mismo. Has pensado que eres malo para las relaciones, que eliges a las personas equivocadas, pero nunca te has preguntado, ¿hay aquí un patrón espiritual que necesita ser quebrado? O tal vez cada vez que das un paso hacia tu llamado, cada vez que intentas moverte hacia lo que Dios te mostró, aparecen obstáculos, la puerta se cierra, la provisión no llega, la oportunidad se cae, y has interpretado esto como que Dios dice no, o Dios dice todavía no. Pero nunca has considerado, ¿y si este es un ciclo que se repite porque no he aprendido cómo romperlo? Segundo componente, puertas abiertas inconscientemente. Esto es enorme, y la mayoría de los creyentes no tiene conciencia de ello. Las puertas son puntos de acceso en el ámbito espiritual, son permisos, son bases legales, y pueden abrirse a través de palabras, a través de acuerdos,
a través de objetos, a través de relaciones, a través de lugares, a través de medios, a través de actividades. Y una vez que una puerta se abre, no se cierra automáticamente solo porque te salvaste. No se cierra automáticamente solo porque ahora estés viviendo bien. Tiene que ser identificada y cerrada intencionalmente. Déjame darte ejemplos. Palabras que has hablado sobre ti mismo, maldiciones, acuerdos con mentiras. Nunca voy a tener éxito, nada bueno me pasa nunca, siempre fracaso, nunca me voy a casar, estoy maldito, mi familia está maldita. Estas no son solo pensamientos negativos, son palabras. Y las palabras son espirituales. Abren puertas, crean permisos, establecen acuerdos. Y aunque ahora seas salvo, aunque ahora estés orando, si esas palabras nunca fueron renunciadas, si esos acuerdos nunca fueron rotos, la puerta permanece abierta. O objetos en tu casa, cosas que trajiste de lugares en los que no deberías haber estado, cosas que te dieron personas involucradas en prácticas ocultistas, cosas que compraste que tienen un significado espiritual que no reconociste, estatuas, joyas, arte, libros, música. Estas cosas pueden ser puertas, no porque el objeto en sí tenga poder, sino por lo que representa espiritualmente, a lo que fue dedicado, para lo que fue usado, y si está en tu casa, puede ser un punto de acceso legal, o relaciones que nunca has roto completamente a nivel espiritual. Las relaciones sexuales crean lazos de alma, y esos lazos no se disuelven solo porque la relación terminó, permanecen hasta que se cortan espiritualmente. Y a través de ese lazo puede haber acceso, a través de ese lazo puede haber influencia, a través de ese lazo puede haber bloqueo, o relaciones con personas que operan en brujería, adivinación o prácticas ocultas. Incluso si no participas, si tienes una relación cercana con alguien que sí lo hace, eso crea potencial de transferencia, de contaminación espiritual, de puertas abiertas. Tercer componente, áreas no rendidas. Este es el más sutil y el más común. La mayoría de los creyentes tiene áreas de su vida que nunca ha entregado consciente, específica e intencionalmente a Dios. No porque sean rebeldes, sino porque no sabían que esas áreas necesitaban ser rendidas. Tus finanzas, tu sexualidad, tu pasado, tu futuro, tus ambiciones, tus relaciones, tu entretenimiento, tus pensamientos, y donde tú sigues teniendo el control en lugar de Dios, esa área no está cubierta por protección divina. Esa área es vulnerable. Esa área puede ser una apertura legal. Ahora, así es como estos tres trabajan juntos para crear bloqueo estructural. Tienes un ciclo no reconocido que se sigue repitiendo. Tienes puertas abiertas que no conoces. Y tienes áreas de tu vida no completamente rendidas a Dios, y juntos, estos crean una estructura en el ámbito espiritual que bloquea el avance. No porque Dios no quiera bendecirte, sino porque hay permiso legal para que el enemigo restrinja. Y hasta que identifiques el ciclo, cierres las puertas y rindas las áreas, el bloqueo permanece. No porque no estés orando, sino porque estás orando contra ataque cuando el problema es permiso. Déjame mostrarte esto en la Escritura para que sepas que no es solo mi perspectiva. Te daré 3 ejemplos que demuestran diferentes aspectos de lo que estoy describiendo. Primero, Daniel capítulo 10. Daniel estaba orando, estaba ayunando, estaba buscando a Dios durante 21 días y no pasó nada, ninguna respuesta, ningún rompimiento, ninguna reacción. Y Daniel podría haber pensado, Dios no me escucha, no soy lo suficientemente espiritual, estoy haciendo algo mal, pero al día 21, apareció un ángel y le dijo algo crucial. Tu oración fue escuchada desde el primer día, Daniel, pero el príncipe de Persia me resistió durante 21 días. Piensa en eso. Daniel era fiel. Daniel oraba correctamente. Daniel estaba haciendo todo bien, pero había una guerra espiritual ocurriendo que él no podía ver. Resistencia invisible. Un ángel luchando contra un príncipe demoníaco. Una batalla en el ámbito celestial que estaba bloqueando la respuesta que Daniel estaba orando en la tierra. Y Daniel no tenía idea de que esto estaba sucediendo. Solo sabía que sus oraciones no estaban siendo respondidas. Y si el ángel no se lo hubiera dicho, nunca habría sabido por qué. Esto enseña algo crítico. Puedes estar haciendo todo bien y aún así experimentar bloqueo porque hay guerra ocurriendo en un ámbito que no puedes ver.
Guerra que no tiene que ver con tu fe o tu obediencia. Guerra estratégica, guerra posicional, guerra por territorio, tiempo y propósito. Y si no entiendes esto, te culparás por retrasos que no son tu culpa. Pensarás que Dios no está respondiendo cuando Dios envió la respuesta y está siendo disputada en el trayecto. Segundo ejemplo. José. Génesis capítulos 37 al 50. Dios le dio a José un sueño cuando tenía 17 años. Una promesa, una visión de su futuro, que lideraría, que gobernaría, que incluso su familia se inclinaría ante él. Y José creyó esa promesa. Pero luego todo salió mal. Sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo. Terminó en Egipto, se convirtió en siervo en la casa de Potifar. Fue acusado falsamente, lanzado a prisión, y permaneció allí durante años, olvidado, retrasado, con una promesa que parecía imposible. Y José podría haber pensado, escuché mal a Dios. El sueño no era real. Dios cambió de opinión. Estoy descalificado. Pero José no se rindió. Se mantuvo fiel en la prisión. Sirvió incluso cuando parecía inútil. Mantuvo su integridad incluso cuando nadie lo veía. Y finalmente, a los 30 años, 13 años después del sueño, la promesa se cumplió. No porque José hiciera algo que finalmente la mereciera, sino porque el tiempo era el correcto. Porque el proceso estaba completo, porque la preparación había terminado. Esto enseña algo crucial. La promesa no significa avance inmediato. Que Dios te muestre tu futuro no significa que llegarás allí mañana. Hay ciclos entre la promesa y el cumplimiento. Procesos que deben completarse. Preparación que debe ocurrir. Carácter que debe desarrollarse. Y si no entiendes esto, pensarás que el retraso es negación. Pensarás que la espera significa que Dios mintió. Pensarás que el proceso significa que fallaste. Pero el retraso no es negación. La espera no es rechazo. El proceso no es castigo. A veces no estás bloqueado, estás siendo preparado. Tercer ejemplo. Israel en el desierto. Números 14. Dios los liberó de Egipto. Los llevó hasta el borde de la tierra prometida. Les dijo que entraran y la poseyeran. Pero primero enviaron espías, y los espías regresaron con un mal informe. La tierra es buena, pero la gente es gigante. Las ciudades están fortificadas. No podemos tomarla. Parecemos langostas comparados con ellos, y el pueblo creyó el mal informe en lugar de la promesa de Dios. Se quejaron, querían volver a Egipto, se negaron a avanzar, y por esa decisión, por esa incredulidad, Dios dijo, vagarán por el desierto 40 años. Un año por cada día que los espías estuvieron en la tierra. Un viaje de 11 días se convirtió en un ciclo de 40 años. Una generación entera murió en el desierto. No porque Dios no quisiera darles la tierra, sino porque no quisieron tomarla. No porque la promesa no fuera real, sino porque se negaron a caminar en ella. Esto enseña algo solemne. Los ciclos pueden extenderse cuando no aprendes la lección. Lo que debería tomar días puede tomar décadas. No porque Dios te esté castigando, sino porque sigues repitiendo el mismo patrón, sigues tomando la misma decisión. Sigues creyendo la misma mentira, sigues operando desde el mismo miedo. Y hasta que rompas el patrón, el ciclo continúa. Sigues dando vueltas alrededor de la misma montaña, sigues enfrentando la misma prueba, sigues chocando contra la misma pared. No porque Dios esté reteniendo el rompimiento, sino porque no has avanzado más allá de lo que te mantiene en el ciclo. Ahora quiero llevar esto directamente a ti. Quiero ayudarte a identificar si esto es lo que está sucediendo en tu vida. Quiero que te hagas algunas preguntas. Y quiero que las respondas con honestidad, no lo que deseas que sea verdad, sino lo que realmente es verdad. ¿Qué se sigue repitiendo en tu vida? ¿Qué patrón aparece una y otra vez? ¿En qué situación sigues encontrándote sin importar cuántas veces intentes cambiarla? ¿Es una crisis financiera justo cuando estás a punto de salir adelante? ¿Es una ruptura de relación justo cuando las cosas se están poniendo serias? ¿Es una oportunidad que desaparece justo cuando estás a punto de entrar en algo nuevo? ¿Es enfermedad o emergencia justo cuando estás a punto de tener un rompimiento? ¿Dónde siempre te quedas atascado? ¿Qué área de tu vida ha sido la misma durante años sin importar lo que hagas? ¿Son finanzas que nunca aumentan? ¿Relaciones que nunca funcionan? ¿Un llamado que nunca se activa? ¿Salud que nunca mejora? ¿Una situación que nunca se resuelve? ¿Qué no cambia nunca,
sin importar cuánto ores por ello, que has estado llevando a Dios durante años sin ningún cambio. ¿Por qué has ayunado, creído, permanecido en fe, declarado, pedido a otros que oren contigo, y sigue exactamente igual? Y esto es lo que necesito que entiendas. Si lo mismo sigue sucediendo, si el mismo área permanece estancada, si la misma oración queda sin respuesta año tras año, eso no es normal. Eso no es solo el tiempo de Dios. Eso no es solo una prueba de tu fe. Eso podría ser un bloqueo estructural que no has identificado, un ciclo que no has reconocido, una puerta que no has cerrado, un área que no has rendido. Y hasta que disciernas qué es y lo abordes específicamente, permanecerá exactamente igual. Si sientes que Dios te está hablando ahora mismo, suscríbete. Esto ayuda al canal y alcanza a más personas en esta misma temporada. Ahora déjame decirte qué lo cambia todo. Pero no te voy a dar 3 pasos fáciles. No te voy a entregar una fórmula. Porque las fórmulas no funcionan para problemas estructurales. Las fórmulas son para problemas simples. Esto no es simple. Esto es discernimiento. Esto es inteligencia espiritual. Esto es aprender a ver lo invisible y a abordar lo que ha sido ignorado. Aquí está la verdad que la mayoría de las personas no quiere escuchar. El discernimiento viene antes de la acción. No puedes arreglar lo que no puedes ver. No puedes cerrar una puerta que no sabes que está abierta. No puedes romper un ciclo que no has reconocido. No puedes rendir un área de la que no te das cuenta que estás controlando. Así que el primer paso no es hacer algo. El primer paso es ver. Pedirle a Dios que te muestre lo que has estado pasando por alto. Pedirle al Espíritu Santo que revele lo que ha estado oculto. Pedir discernimiento para identificar el ciclo, la puerta, el área no rendida. Y aquí está la parte que incomoda a la gente. Dios no rompe ciclos que no has reconocido. No cierra puertas que no le has pedido que cierre. No toma control de áreas que no has rendido. No porque Él sea impotente, sino porque Él te dio autoridad. La autoridad para abrir y cerrar, para atar y desatar, para permitir y prohibir. Y Él espera que uses esa autoridad. Espera que veas el problema, que lo identifiques, que lo abordes, que cierres lo que debe cerrarse, que rompas lo que debe romperse, que rindas lo que debe rendirse. Por eso algunas personas permanecen bloqueadas durante décadas. No porque Dios esté reteniendo el rompimiento, sino porque nunca identificaron lo que lo estaba bloqueando. Seguían orando oraciones generales. Dios, bendíceme. Dios, ayúdame. Dios, dame rompimiento. Pero nunca oraron específicamente por el ciclo, o la puerta, o el área. Nunca le pidieron a Dios que revelara lo que no podían ver. Nunca pidieron discernimiento para identificar la estructura que los estaba bloqueando. Simplemente siguieron orando por rompimiento mientras el bloqueo permanecía intacto. Y aquí es donde quiero escucharte, porque el algoritmo recompensa la participación, porque tu comentario ayuda a que este video llegue a más personas que lo necesitan, porque tu testimonio podría ser lo que ayude a alguien más a identificar su propio bloqueo. Quiero que vayas a los comentarios ahora mismo y respondas una pregunta. ¿En qué área sientes que tu vida está estancada? No una explicación larga, no toda tu historia, solo una palabra, un área, finanzas, relaciones, salud, llamado, carrera, familia, ministerio, lo que sea. Solo comenta esa palabra, donde te sientes atascado, donde nada se mueve sin importar lo que hagas, donde has estado orando durante años sin cambio. Y esto es lo que quiero que sepas antes de irte. No estás atrasado, no estás descalificado, no estás olvidado, no estás maldito, no estás roto. Puede que simplemente estés en el punto exacto donde comienza la revelación, donde el discernimiento empieza a abrir tus ojos, donde estás a punto de ver lo que ha sido invisible, donde estás a punto de identificar lo que te ha estado bloqueando, donde estás a punto de cerrar la puerta que ha estado abierta, donde estás a punto de romper el ciclo que se ha repetido, donde estás a punto de rendir el área que ha estado vulnerable. Y una vez que lo ves, una vez que lo identificas, una vez que disciernes lo que ha estado oculto, tienes autoridad para abordarlo, para hablarle a la puerta y ordenarle que se cierre, para hablarle al ciclo y declararlo roto, para hablarle al área y rendirla completamente a Dios, no porque ahora seas más espiritual, sino porque no puedes pelear lo que no puedes ver, y ahora ves, ahora sabes, ahora entiendes. Y ese entendimiento es el comienzo del rompimiento.
Suscríbete ahora si este contenido tuvo sentido, porque los próximos videos profundizan en cómo identificar puertas específicas, cómo romper ciclos específicos, cómo rendir áreas específicas. Esto no es solo una conversación, es un viaje de discernimiento, de aprender a ver claramente el ámbito espiritual, de entender cómo opera el enemigo para que puedas cerrar los puntos de acceso que está usando, de construir inteligencia espiritual que la mayoría de los creyentes nunca desarrolla porque nadie se la enseña. Ve a comentar ahora, una palabra, donde estás estancado, y luego observa lo que Dios empieza a revelar, porque a veces el rompimiento comienza en el momento en que estás dispuesto a reconocer dónde estás realmente bloqueado, en el momento en que dejas de fingir que todo está bien y admites dónde necesitas ayuda, en el momento en que dices en voz alta lo que has estado cargando en silencio. Ahí es cuando llega la revelación. Ahí es cuando se activa el discernimiento. Ahí es cuando Dios empieza a mostrarte lo que has estado pasando por alto. Comenta ahora, suscríbete y prepárate para el siguiente nivel de entendimiento espiritual que está a punto de cambiarlo.